Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 5, pertenecemos a la materia de producción de cúpula 2. El tema a tratar son papers que siguen su línea. Como queda integrantes, Valentina Zambrano, Gemma Lucas, Liz Ramírez, Jason Molina y quienes hablan Nicole Falcones. Pertenecemos al noveno semestre A, nuestro docente, el biólogo Juan José Bernal. A continuación, mi compañero. La preparación del estanque de camarones es crucial para la reproducción y prevención de enfermedades. Seguir los pasos correctos garantiza las condiciones adecuadas para el próximo ciclo de producción. Después del drenaje para la cosecha de camarón, los estanques de producción suelen pasar varias combinaciones de tratamientos en preparación para el próximo ciclo de producción. Prevenir las enfermedades es una preocupación importante en el cultivo de camarón, por lo que la preparación de los estanques se centra en evitar el arrastre de organismos de enfermedades de un ciclo al próximo y prevenir la introducción de enfermedades en el agua utilizada para llenar los estanques. El deterioro de la calidad del suelo y del agua hace que los camarones se predispongan a las enfermedades. Los estanques acumulan partículas de suelo erosionadas por el movimiento de las tierras y de la materia orgánica que se origina a partir del plancton muerto, alimentos no consumidos y las heces de los organismos. Los tratamientos para mejorar la calidad del suelo también pueden incluirse en la preparación del estanque. Es común que el cultivo intensivo de camarón limpiar los fondos de los estanques después de cada cultivo, como podemos ver que se puede hacer de modo hidráulico y de modo mecánico. Los estanques se han operado con éxito durante 10 a 15 años sin eliminar lo que son los sedimentos, pero eso sí, se encuentran de 5 a 10 centímetros de acumulación de la materia. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se van a secar completamente. El secado del fondo de los estanques arados y encalados. Los fondos de los estanques vacíos generalmente se dejan secar bien al sol durante 2 semanas o más. Idealmente, esta práctica reduce la concentración de humedad del suelo lo suficientemente como para producir la mayoría de los organismos, incluidos los organismos de enfermedades que permanecen en los estanques después del drenaje. El arado con una grada de disco a veces hace que se rompan lo que es las masas del suelo, aumentando la exposición al suelo al aire y acelerar lo que es el proceso del secado. El arado rototiller también puede usar para este propósito, pero el arado vertedera se voltea el suelo, pero no es tan eficiente. Algunos estanques tienen depresiones que retienen el agua mucho tiempo después del que el resto se ha secado. Es posible de que algunos estanques no se queden bien debido a la infiltración del agua subterránea de los estanques o canales adyacentes. Es posible que no se pueda secar completamente el fondo, especialmente cuando es la temporada de lluvia. Algunos productores aplican lo que es la cal quemada o la cal hidratada en los fondos de los estanques. Este tratamiento puede aumentar el pH del suelo lo suficientemente alto como para eliminar lo que son los organismos no deseados, incluyendo los organismos que tienden a tener enfermedades. Sin embargo, la tasa de tratamiento efectivo es alta, con un mínimo de 3.000 kilogramos por hectárea, que equivale a 300 gramos por metro cuadrado de cal quemada, o 4.000 kilogramos por hectárea, que equivale a 400 gramos por metro cuadrado de cal hidratada. Sin embargo, algunos productores tratan la totalidad de los fondos de los estanques con lo que es la cal, después de cada cultivo. Los materiales de cal no se disuelven en el suelo seco para aumentar lo que es el pH. Y la cal debe aplicarse mientras que los fondos están todavía húmedos. El hipoclorito de calcio también se puede aplicar sobre lo que es el área para desinfectar. La aplicación va entre 100 a 200 gramos por metro cuadrado. Este desinfectante a menudo se usa.
El sulfato de cobre, la formalina y el pergamanato de potasio también se ha utilizado para desinfectar lo que es el suelo, pero no son tan eficientes como es la cal o el hipoclorito de calcio. Los fondos de los estanques con un pH del suelo inferior a 7 deben ser encalados para aumentar lo que es el pH. Si se utiliza cal quemado o hidratada para la desinfección, su aplicación también neutralizará lo que es la acidez del suelo. Si los estanques se secan completamente y la cal no se usa para la desinfección, es menos costoso utilizar la piedra caliza agrícola para neutralizar lo que es la acidez de los suelos. La tasa típica de la aplicación de la piedra caliza agrícola se proporciona en lo que es la tabla número 1, que es el requerimiento aproximado de la cal de los suelos de los fondos de los estanques de la camaronera basado al pH de los suelos. La piedra caliza agrícola debe distribuirse uniformemente sobre los fondos de los estanques mientras que el suelo aún está húmedo. Como podemos ver, un pH de 7 de mayor a 7.5, la tasa de encalado va a ser 0, pero si es de 7 a 7.5, esta tasa debe añadirse 500 kilogramos por hectárea. Si en el caso tenemos un pH de menos 5, la tasa de encalado va a ser mayor. En este caso va a ser 3.000 kilogramos por hectárea. Esto dependerá, como se dice, del pH del suelo para poderle suministrar la tasa de encalado. Ya, el llenado y desinfección del estanque. El agua para el llenado. Los estanques a menudo se pasan a través de mallas finas o filtros para eliminar lo que son los organismos no deseados. Si bien la filtración disminuirá la posibilidad de peces y otros organismos relativamente grandes que ingresen a los estanques, no impedirá la entrada de muchos organismos de enfermedades y vectores más pequeños. La forma más efectiva para prevenir lo que es la entrada de estos organismos de enfermedades a través del suministro del agua es lo que es la desinfección. La desinfección puede aplicarse al agua contenida con un reservorio, se puede hacer directamente en lo que es el estanque recientemente llenado. Para esto se utilizan diversos desinfectantes como el hipoclorito de calcio, la cloramina, el pergamanato de potasio, el sulfato de cobre, el peróxido de hidrógeno, los compuestos de yodo, el cloruro benzalcónico, el glutaldehído. Es más efectivo probablemente lo que es el clorhidrato de calcio a una concentración de 20 a 30 miligramos por litro. Siembra de poslarvas. La poslarva no puede sembrarse hasta que el efecto tóxico de la desinfección se haya disipado, y esto suele requerir otros 3 a 5 días. Sin embargo, el fondo de los estanques generalmente se ha secado. La cal se aplica al fondo para aumentar lo que es el pH y matar los organismos no deseados. Y el agua para llenar los estanques se ha desinfectado. Los estanques a menudo tienen agua clara y pocos organismos bentónicos. Estas presentan en el suelo del fondo después de la desinfección. Los camarones poslarvales pueden consumir alimento manufacturado, pero se beneficiarán enormemente de los organismos alimentarios naturales durante pocas semanas después del sembrado en los estanques. Fertilización. Los estanques deben ser fertilizados para estimular el crecimiento del fitoplancton, zooplancton y bentos antes de que se siembren las poslarvas. La fertilización con urea y superfosfato triple u otros fertilizantes comerciales se puede hacer para iniciar la floración del fitoplancton. La inclusión de un fertilizante orgánico con el fertilizante comercial resulta un aumento más rápido del zooplancton y de los organismos bentónicos que son con el fertilizante comercial solo. El estiércol
se puede usar como fertilizante orgánico, pero es mejor y más sanitario aplicar lo que es la harina de soya, alimento viejo para camarones salvado de arroz o algunas otras materia orgánica de alta calidad. No existe una tasa de fertilización generalmente aceptada para los estanques. La tasa típica es de 6 a 8 kilogramos de nitrógeno, que equivalen a 12 a 18 kilogramos por hectárea de urea. De 1 a 2 kilogramos de fósforo, que equivalen a 5 a 10 kilogramos por hectárea de superfosfato triple. Y alrededor de 100 a 200 kilogramos por hectárea de fertilizantes orgánicos de alta calidad. Las aplicaciones deben repetirse si no se ha desarrollado una floración de plantas dentro de los 4 a 5 días. A veces puede llevar hasta más semanas para obtener una buena floración de lo que es el fitoplancton. Como segundo tema tenemos la toxicidad de nitrito afectada por la susceptibilidad de las especies en condiciones ambientales. La toxicidad del nitrito es relativamente común en la acuicultura de agua dulce, puede provocar la enfermedad de la sangre marrón. El nitrito es un compuesto intermedio de la oxidación del nitrógeno amoniacal a nitrito por bacterias nitrificantes en el suelo y en el agua. También puede ser productos de bacterias desnitrificantes en sedimentos anaeróbicos o agua. El nitrito finalmente se oxida a nitrato en presencia de oxígeno disuelto. Sin embargo, los sistemas de acuicultura suelen contener pequeñas concentraciones de nitrito por debajo de 0,1 miligramos por litro bajo ciertas condiciones, cantidades mucho mayores. El nitrato, la forma más oxidada del nitrógeno orgánico en el agua, no es altamente tóxico para los animales acuáticos. La concentración de nitrógeno letal para el 50% de los organismos de prueba en 96 horas. Y normalmente es superior a 100 miligramos por litro para organismos de agua dulce y superior de 500 miligramos por litro para especies marinas. Por otro lado, el nitrito es considerablemente más tóxico. La exposición al nitrito causa lo que son las lesiones branquiales y edema en los músculos esqueléticos de los peces, pero su principal efecto es sobre la respiración. Cuando se absorbe en el torrente sanguíneo, el nitrito se combina con la hemoglobina o la hemocianina en los invertebrados para formar la metahemoglobina o metahemocianina, que no se combina con el oxígeno. El porcentaje de metaglobina o metahemocianina en la sangre de los animales acuáticos aumenta a medida que aumenta la concentración de nitritos en la sangre, lo que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos. El efecto del nitrito en la respiración es particularmente pronunciado cuando la concentración de oxígeno disuelto es baja en el cultivo. Efectos del cloruro. La concentración del cloruro en el agua también afecta en gran medida a la absorción de nitrito ambiental a través de las branquias y en el torrente sanguíneo de los animales acuáticos, especialmente los animales de agua dulce. Debido a que esta similitud, el cloruro compite con el nitrito por los sitios de absorción en el mecanismo de transporte activo responsable de transportar el nitrito ambiental a través de las láminas branquiales hacia el torrente sanguíneo. Al bloquear la absorción del nitrito por el portador, el cloruro reduce la cantidad de nitrito que pasaría del agua al torrente sanguíneo de los animales acuáticos a una concentración particular de nitrito, disminuyendo el riesgo de toxicidad por nitrito. La toxicidad por nitrato, existe una gran cantidad de información sobre la toxicidad de los nitritos para los peces, camarones y otros organismos acuáticos. Tenemos que el CL50 de 96 horas para nitrito y nitrógeno normalmente oscilan entre 10 y 30 miligramos por litro para invertebrados de agua dulce y entre 0,25 y 100 miligramos por litro para peces. Los rangos respectivos para los organismos marinos son típicamente de 10 a 300 miligramos por litro y 100 a 1000 miligramos por litro. La CL50 de 96 horas para varias especies de animales acuáticos. Los efectos de calidad del agua, gran parte de la variación en los datos de las pruebas de toxicidad resulta que las diferencias en las condiciones de calidad de agua, bajo las cuales
los animales están expuestos al nitrito. La CL50 tiende a disminuir al aumentar la temperatura, por ejemplo, un estudio con lubina de LC50 disminuyendo de 274 miligramos por litro a 17 grados centígrados a 154 miligramos por litro a 27 grados centígrados. Esta relación no es sorprendente porque a una temperatura más alta los organismos necesitan más oxígeno y nitrito. Interfiere con el transporte de oxígeno en el torrente sanguíneo. La salinidad también influye en la toxicidad de los nitritos, ya que el CL50 de 96 horas de nitrito de nitrógeno para anguilas europeas aumentó de 84 miligramos por litro en agua dulce a 974 miligramos por litro en agua con una salinidad de 36 ppt. En el camarón blanco del Pacífico, la CL50 aumentó de 61 miligramos por litro a 15 ppt de salinidad a 322 miligramos por litro a 35 ppt. Según las LC50 notificadas, las concentraciones seguras de nitrito y nitrógeno en agua dulce oscilan entre 0,0125 y 0,5 mil miligramos por litro para peces de agua fría y entre 0,5 a 2.005.000 miligramos por litro para invertebrados y peces de agua templada. Para los organismos marinos, los rangos de concentraciones seguras son más altos, de 0,5 a 15,0 miligramos por litro para invertebrados y de 5,0 a 50,0 miligramos por litro para los peces. La enfermedad de la sangre marrón, la toxicidad por nitritos comúnmente se conoce como la enfermedad de la sangre marrón. La gravedad de esta enfermedad de la sangre marrón varía según las concentraciones de nitrito y la concentración de oxígeno disuelto y otros factores. Es interesante notar que los peces padecen la enfermedad de la sangre marrón y se recuperan rápidamente cuando se transfiera al agua con una baja concentración de nitrito. Control S, las concentraciones de oxígeno disuelto por debajo de 3 miligramos por litro para especies de aguas cálidas y por debajo de 5 miligramos por litro para especies de agua fría, fomentan la oxidación de nitrito a nitrato en el agua y en la interfase de sedimento-agua. También brinda un margen de seguridad para los animales estresados por nitritos que son susceptibles a niveles bajos de oxígeno disuelto. En el cultivo de bagre de canal en los Estados Unidos, los granjeros generalmente aplican lo que son el cloruro de sodio a los estanques cada año para mantener las concentraciones de cloruro de 50 a 100 miligramos por litro que eviten la enfermedad de la sangre marrón. El nitrito es relativamente fácil de medir y se pueden obtener resultados bastante precisos con kits de pruebas económicos. En acuicultura de agua dulce, los administradores de estanques que miden las concentraciones elevadas de nitritos en aguas de estanques u otros sistemas de cultivo pueden aplicar el cloruro de sodio para aumentar la concentración de cloruro. Una concentración de cloruro 20 veces mayor que la concentración de nitrito y nitrógeno contrarrestará por completo la toxicidad del nitrito en la basura de canal y probablemente la mayoría de las demás especies de agua dulce. El tratamiento con cloruro de sodio no parece factible en la acuicultura marina y de agua salobre. Bueno, seguimos con lo que es nitrógeno, fósforo, eutrofización y estándares de efluentes para hacer la certificación acuícola, en los cuales tenemos lo que es el desarrollo de estándares significativos para límites de concentraciones máximas aceptables y límites de cargas en un desafío. Eutrofización y efluentes, entrada de nitrógeno y fósforo y monitoreo de descargas. Continuación, compañera. La otra diapositiva, por favor. El desarrollo de los límites de concentración máxima aceptables y límites de carga para la descarga de nitrógeno y fósforo de las instalaciones acuícolas podría basarse en una evaluación de la cantidad de nitrógeno y fósforo liberado por tonelada métrica de producto acuícola en instalaciones que utilizan buenos alimentos y prácticas de alimentación.
Los estándares de certificación acuícola intentan evitar o al menos minimizar los impactos ambientales negativos de la producción acuícola. Los efluentes de las instalaciones acuícolas normalmente se liberan en arroyos, lagos, estuarios o el mar. La principal preocupación sobre los efluentes acuícolas es la posibilidad de que causen la eutrofización de los cuerpos de agua receptores. La eutrofización se define como el proceso por el cual un cuerpo de agua se enriquece de nutrientes disueltos, como los sulfatos, que estimulan el crecimiento de vida de las plantas acuáticas y por lo general producen el agotamiento de oxígeno disuelto. Al principio, los ecológicos clasificaron a los lagos como oligotróficos si estaban empobrecidos en nutrientes y con baja productividad, y como eutróficos si estaban enriquecidos con nutrientes y con alta productividad. Los lagos que se encontraban entre estas dos categorías fueron considerados mesotróficos. Los lagos progresan naturalmente del estado oligotrófico al estado eutrófico. Algunos indicadores del estado trófico de los lagos proporcionados se los mostraré más adelante en una tabla. Eutrofización y efluentes. Desde entonces, el concepto de eutrofización se ha aplicado a los cuerpos de agua en general y los nutrientes, nitrógeno y fósforo, son los más importantes para aumentar la productividad de las plantas acuáticas y acelerar la tasa de eutrofización de los cuerpos de agua. A medida que aumenta la productividad de las plantas acuáticas, hay una posibilidad cada vez mayor de baja concentración de oxígeno disuelto durante la noche. Los límites de nitrógeno y fósforo para los efluentes se concluyen como estándares en los programas de certificación acuícola en un intento para evitar la eutrofización acelerada de los cuerpos de agua que reciben estos efluentes. El desarrollo de estándares significativos para el nitrógeno y el fósforo es problemático, porque la respuesta de los cuerpos de agua de entrada a las entradas de nitrógeno y fósforo varía dependiendo de muchos factores. Dicho esto, la mayoría de los cuerpos de agua responden con mayor productividad a mayores aportes de nitrógeno, fósforo o ambos, pero la productividad en algunos cuerpos de agua está limitada por otros factores. Exactamente, aquí como podemos ver, tenemos las variables de lo que son lagos oligotróficos, mesotróficos y eutróficos. Están los rangos de fósforo total, nitrógeno total, clorofila y la profundidad de transparencia, medida como ya sabemos, como un SECH. Aquí los lagos oligotróficos en sí es un cuerpo de agua con baja productividad primaria, como ya se lo había mencionado anteriormente, y como resultado de contenidos bajos de nutrientes, estos lagos tienen baja productividad de algas y consecuentemente poseen una agua sumamente clara, con alta calidad de agua potable. Los lagos mesotróficos, estos son un cuerpo de agua con un nivel intermedio de productividad, mayor que el de un lago oligotrófico, pero menor que el de un lago eutrófico. Los lagos tienen comúnmente aguas claras y mantienen lechos de plantas acuáticas sumergidas animales a niveles de nutrientes. Y lo que es el lago eutrófico, esto se lo define como ya lo mencionamos también anteriormente, como aguas con enriquecimiento de nutrientes, el cual promueve el aumento de la densidad del fitoplancton. Siguiente, compañía. Entradas de nitrógeno y fósforo. Existe una considerable variación en las cantidades de nitrógeno y fósforo que pueden inducirse en diferentes cuerpos de agua sin que estos experimenten una eutrofización acelerada. Las razones más importantes de esta variación son las concentraciones de nitrógeno y fósforo existentes, las concentraciones de otros nutrientes de la planta en el sistema y también como factores no relacionados con los nutrientes, como la disponibilidad de luz que puede limitar la productividad, el volumen del cuerpo de agua receptor y el tiempo de recepción hidráulica. En estos casos, la tasa de lavado. Los límites de concentración máximos y permisibles para el nitrógeno y el fósforo en efluentes son básicamente sin sentido,
porque no sabemos el aumento de la concentración de nutrientes que resultará en el cuerpo de agua receptor. Las cargas de cantidad de nitrógeno y fósforo que entran en un cuerpo de agua desde una instalación particular pueden circularse a partir de concentraciones de nitrógeno y fósforo en el volumen efluentes. Sin embargo, la capacidad de asimilación del cuerpo de agua rara vez se conocerá, y esto es un si acaso. Y los aportes de nitrógeno y fósforo de estas fuentes, que también son raramente conocidos, contribuyen a las cargas de nitrógeno y fósforo. Monitoreo de descargas. Esta es la solución al dilema de cuánto nitrógeno y fósforo pueden descargarse de una instalación acuícola sin acelerar la eutrofización, ya que puede parecer el monitoreo para detectar si el estado eutrófico del cuerpo de agua receptor está aumentando. Sin embargo, debido a los aportes de nitrógeno y fósforo de otras fuentes, el monitoreo no necesariamente indicaría que la acuicultura es la razón de un aumento detectado en el estado eutrófico. No existe una forma práctica o significativa de desarrollar estándares de nitrógeno y fósforo para los programas de certificación acuícola para garantizar que no se produzca la eutrofización. El punto de inflexión presenta otra complicación en la evaluación de eutrofización. Los sistemas ecológicos son sistemas que pueden ajustarse para mantener la estructura y función normales en una amplia gama de condiciones. Un cuerpo de agua puede cambiar repentinamente de oligotrófico a mesotrófico o de mesotrófico a eutrófico. Ahí en la siguiente diapositiva, como podemos ver, aquí está haciendo lo que es el monitoreo de descargas. Y para finalizar, tenemos lo que son las perspectivas, el desarrollo de límites de concentración máximos aceptables y límites de carga para la descarga de nitrógeno y fósforo en las instalaciones acuícolas está plagado de dificultades. Las preguntas sobre qué concentraciones y cargas de nitrógeno y fósforo pueden aplicarse sin causar eutrofización y las proporciones de las cargas de nitrógeno y fósforo en un cuerpo de agua que proviene de la acuicultura son demasiado complejos para ser respondidas en los programas de certificación acuícola. A continuación, mi compañera. El sulfuro de hidrógeno es un tóxico, pero manejable. El sulfuro de hidrógeno es un sedimento que resulta principalmente de la reducción de sulfato por parte de los microorganismos que pueden difundirse en el agua suprayéndose entre la columna del agua. El azufre es un elemento esencial para plantas y animales, bacterias. Esta presenta en aguas naturales, en aguas de sistemas acuícolas, principalmente como sulfato. En las regiones húmedas, en las concentraciones de sulfato en el agua, suelen ser de entre 5 a 50 miligramos por litro, pero las regiones áridas, las concentraciones suelen superar el 100 miligramos por litro. En aguas del mar contienen entre 2.700 miligramos por litro de sulfato. En promedio, aunque el sulfato es rara vez se aplica en sistemas acuícolas. También podemos decir, entre problemas de la acuicultura, el principal problema relacionado con el azufre en la acuicultura se presenta en ocasiones de concentraciones tóxicas de sulfato de hidrógeno. El sulfuro puede ocurrir en aguas que pueden ser metabolito generado de subvidrio y algunas en otras bacterias.
La siguiente compañera, por favor. En las concentraciones de sulfuro, el hidrógeno, debe estimarse a partir de concentraciones totales de sulfuro porque los métodos para determinar el sulfuro en el agua suelen medir concentraciones totales entre 3 formas. Las formas de sulfuro de hidrógeno en sedimento es principalmente el resultado de reducción de sulfato por parte de microorganismos. La reducción del sulfuro se produce en un potencial de reducción más bajo de lo necesario para reducir el hierro y magnesio de los microorganismos. Así, el hierro ferroso y el magnesio suelen estar presentes en zonas donde se producen el sulfuro de hidrógeno. Los valores de concentración letal de 96 horas entre 50 para el sulfuro de hidrógeno, en especies de peces de agua en agua dulce, ocasionan entre de 20 a 50 miligramos por litro, y concentraciones mucho más bajas estresan a los peces y los hacen estar en enfermedades para medidas de toxicidad. Las concentraciones y compuestos del agua lo matan entre el 50% de los animales y prueban un periodo de tiempo específico, por ejemplo, 96 horas. Además, podemos decir que los valores de LC50 de 96 horas de sulfuro de hidrógeno para especies de marinas son entre 50 a 500 gramos por litro. Entonces, sin embargo, las concentraciones de sulfuro de hidrógeno probablemente no deben exceder de 5 miligramos por litro en estanques de acuicultura de agua salobre o agua de mar pura. Los estadios de sistemas de suelo, agua, en laboratorios realizados en la Universidad de Texas sugirieron que las aletas de concentraciones de sulfuro en el agua interesan en el sedimento no afectan a los camarones siempre que interfaz de suelo-agua permanecen en aeróbica. Podemos ver aquí una tabla de factores para estimar las concentraciones de sulfuro de hidrógeno, donde podemos ver varias temperaturas con diferentes pHs. Los factores para estimar las concentraciones de sulfuro de hidrógeno para partir de las concentraciones medidas de sulfuro total para agua de mar, múltiple de factores de 0.9. Gracias. Bueno, entonces, como decíamos, lo que es de toxicidad de las sustancias químicas en la acuicultura. Lo que se dice de esto, que la toxicidad en los sistemas acuícolas generalmente se refiere a los efectos nocivos de concentraciones elevadas, de lo que son de los metabolitos, que viene siendo dióxido de carbono, amoníaco, nitrito y sulfuro de hidrógeno. En sí también vienen siendo toxinas de algas, metales pesados y químicos agrícolas e industriales. También lo que es la evaluación de las concentraciones letales. Eso de aquí, aunque los animales acuáticos muestren síntomas de envenenamiento o toxicidad a concentraciones de unas sustancias más bajas que las letales, el punto final típico en las pruebas para evaluar la toxicidad de una sustancia es la muerte. Por lo general, cuando se prueba lo que son concentraciones, o sea, letales o algo que pueda, digamos, para matar cosas o virus, lo que más va a ocurrir está más extenso, como quien dice, a matarlas o a intoxicarlos, para poder más bien sacar un producto o arreglar un problema. En lo que es la interpretación de los resultados de la prueba de toxicidad,
El problema con el factor de aplicación es que no está disponible para muchas especies. O sea, no se puede practicar como quieren en todas. También es probable que se use un factor de aplicación más grande para sustancias menos tóxicas y también uno más pequeño para sustancias más tóxicas. En sí, también las pruebas de toxicidad se realizan normalmente a una temperatura constante, en agua de una composición química particular y con un pH constante, cerca de la saturación con oxígeno disuelto y concentraciones bajas de la toxina, o sea, en un ambiente controlado. La siguiente, compañera. Ya. Como lo explica lo que es la tabla de Boyd, que es la toxicidad tabla 1, en lo que nos muestra aquí lo que es el dióxido de carbono en peces de agua dulce, el dióxido de carbono camarón marino, amoníaco de peces de aguas cálidas, amoníaco de peces de aguas frías, amoníaco de peces marinos, amoníaco de camarón marino, nitrito de peces de agua caliente, lo que es también nitritos de peces de agua fría, nitritos de agua de peces marinos, nitritos de camarones marinos, sulfuro de hidrógeno, especies de agua dulce, y por último, que es el sulfuro de hidrógeno en especies marinas. Sí, esta información es de la toxicidad sobre los metabolitos potencialmente tóxicos en el sistema de acuicultura. Este aquí, como en el paper también lo decía, se hacía en unas, a veces se detectaba la toxicidad de 6 a 24 horas y también para ya experimentar en 96 horas, miligramos por litro. En la concentración según estima para la exposición prolongada, sí, prolongada. En lo que es el dióxido de carbono de peces de camarón, de peces de agua dulce, viene siendo 20 por miligramos por litro y así sucesiva con los demás, hasta llegar al sulfuro de hidrógeno en especies marinas. La siguiente, compañera. Ya, en lo que es la temperatura en acuicultura, como dijimos que todo debe ser, todo experimento algo de toxicidad debe ser en ambientes controlados, los animales acuáticos se ven fuertemente afectados por la temperatura y la producción acuícola. A menudo debe programarse para que corresponda con la temperatura del agua, particularmente en operaciones al aire libre. Por eso que estaba diciendo en la anterior dispositivo, que están en ambientes controlados, en su temperatura, la temperatura del agua, como si era todo particularmente bien controlado. En lo que es la relevancia también de la temperatura, o sea, ¿por qué tiene que ver mucho la temperatura? También la temperatura del agua es muy variable e importante en la acuicultura, pero en la mayoría de los tipos de acuicultura no puede controlar y depende de la temperatura del aire o la temperatura del agua que pasa a través de la unidad de cultivo. En sí, como por ejemplo, podemos poner un sistema de la herbicultura. Por lo general, utilizamos la temperatura del agua, la temperatura del ambiente, pero siempre manteniéndola en una temperatura controlada y óptima también. En lo que es el efecto en crecimiento de organismos, el crecimiento amplía o implica muchos procesos metabólicos y químicos, y las tasas de estos procesos tienden a aumentar de acuerdo con la ley de Bank-Hoff. Esta ley establece que las reacciones químicas se duplicarán o triplicarán con cada aumento de 10 grados en la temperatura. La siguiente, compañera. Ya, también está aquí como le explica también la otra tabla de Boyd, la segunda temperatura del agua, que viene siendo la salinidad y la energía en alimentos recupera como crecimiento de peces. Esto viene siendo todas sus esquinas salinizadas de 0.5, 2.5, 4.5, 6.5, 8.5 hasta llegar a 10.5, es lo que corresponde a la energía de alimentos de recuperación por crecimiento de peces. Esto viene siendo el efecto de la salinidad en la recuperación de la energía alimentaria como crecimiento en la carpa común. Ya, también de otros efectos de la temperatura, que no solamente favorece, así como favorece, también desfavorece. Entonces, estos de aquí, algunos efectos que se tiene, como, como lo que es el fitoplancton y el zooplancton, también responden a la temperatura del agua.
También el agua caliente también favorece mayores índices de reacciones químicas y los fertilizantes. Y el material de encalado aplicado a los tanques se disolverán, o sea, más rápido. Ya. Y por último tenemos lo que es el glosario. En lo que es vertedera, que de algunos de los compañeros nombrando, vertedera es la parte del cuerpo del arado que eleva, rebate e invierte una parte disgrega, la gleba o prisma rectangular de tira cortada por la reja. También lo que es cloramina T, las cloraminas se pueden usar como lejía, desinfectantes y oxidantes. Los desinfectantes orgánicos liberan cloro, causando una desinfección menor o menos agresiva como el hipoclorito. Lo que son las cloraminas se pueden usar para mejorar olor y sabor del agua cuando el cloro se usa como desinfectante. También lo que es fertilizante orgánico está definido como producto cuya función principal es aportar nutrientes para las plantas. También mi compañera antes nombraba también sobre la sangre marrón, es el flujo marrón realmente es sangre vieja, es decir, sangre que lleva algo más de tiempo fuera de los vasos sanguíneos que la sangre roja. Y por último, la ley de Bose-Hump, que esa yo la comenté, que viene siendo la ecuación en termodinámica química relacionada a la variación de la temperatura con la variación de la constante de equilibrio, dado por la diferencia de la entalpía, que quiere decir que esta ecuación fue propuesta inicialmente por Jacobus Henricus.